En medio de todo lo que estamos viviendo, en estos días yo le decía a Dios, lamentablemente, tantas situaciones que pasan, tanta guerra, tanto dolor, tanta hambre. Mis hijos me dicen a mí, mami, tú te pones a ver las redes y te vas a volver loca. Hay muchas cosas que en las redes no son verdades, pero hay otras que sí, hermanos. Porque sabes, todo está aconteciendo como dice la palabra de Dios. Todo se está cumpliendo como dice la palabra de Dios. Y yo le decía a Dios en estos días, ¿de qué quieres que predique? Porque no es fácil. Quizás muchos buscan o señalan. Tan fácil que es estar acá arriba. ¿Sabes? El temor de Dios es lo primero ante todo cuando nosotros vamos a llevar su palabra. Y yo le decía a mi padre que él fuera quien me diera esa palabra. Y él me regaló un título en la cual hace tiempo ha venido hablando a mi vida. Y dice, pelea tu victoria en medio de la guerra. No solamente la guerra a nivel mundial. Nosotros a diario vivimos guerras, hermanos, en nuestra propia casa, en nuestros propios barrios, con nuestra propia generación. Y yo en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes, y vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24 en adelante. Pelea tu victoria en medio de la guerra, iglesia. Yo no sé cuántos hombres y mujeres hay aquí en esta mañana que pelean por su victoria, por su bendición. Génesis, capítulo 32, versículo 24 en adelante. Y yo creo que muchos saben de quién vamos a hablar aquí. De un hombre que a pesar de tantas cosas, un hombre que a pesar que tenía un nombre llamado algo diferente a lo que Dios quería hacer con él. Y vamos a hablar en esta hermosa mañana de ese luchador y guerrero Jacob. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 32 versículo 24. Y así como están aquí bonitos, sentaditos, escuchando, y sé que es una palabra que va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el poderoso Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Lean el 25. Dice el 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres hasta vencido. Dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librado de mi alma, y fue librada mi alma.
Dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este signo de su muslo en el tendón que se contrajo. Aleluya. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias. Eres justo, fiel y soberano. Eres Rey de reyes y Señor de señores. A ti mi alma te alaba en esta mañana, mi alma te adora y exalta tu nombre. Te damos toda la gloria porque tú la mereces. Y yo en esta hermosa mañana, delante de ti presento mi vida para pedirte que seas tú, oh Dios, hablando a cada uno de ellos. Así como has hablado y como has venido hablando, Padre de la gloria, yo te pido que esta palabra sea el rema necesario para cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Luchó Jacob. Jacob luchó por una bendición. Jacob luchó por su victoria. Todos sabemos, y yo creo que la mayoría sabe la historia de Jacob, que fue un joven, un niño, que aún desde el vientre ya traía algo marcado. Aún desde el vientre ya estaba siendo marcado de parte de Dios para que marcara la diferencia, a pesar de que quizás el enemigo, cuando él nació y después de que él nació, quiso robarle la bendición. Pero este hombre fue un hombre aguerrido, un hombre que peleó, un hombre que no se dejó robar realmente lo que Dios tenía para él. ¿Cuántos de nosotros para este tiempo sabemos lo que Dios nos ha regalado? Sabemos cuál fue y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero ¿sabes algo? Muchas veces nos dormimos simplemente en otras cosas. Nos encargamos de otras cosas, como por ejemplo, ¿cuáles? Yo le haría la pregunta a la iglesia en esta mañana: ¿en cuál de esas circunstancias o en cuál de esos problemas estás envuelto y se te ha olvidado que hay que pelear por una bendición? ¿Sabes algo? Jacob no peleó con la bendición, no, él peleó por su bendición. Yo no sé si usted está peleando con tu bendición o estás peleando por tu bendición. A veces, como padres, no nos hemos dado de cuenta y quizás se nos ha olvidado quiénes son nuestros hijos. Y a veces quizás nos enfrentamos más a ellos a pelear, a discutir o a querer imponerles tantas leyes o tantas órdenes, porque sabemos de la palabra. Aquí estoy yo, testigo de que he sido muchas veces así. Quizás por mucho tiempo traté de corregir a mis hijos creyendo que como yo los estaba corrigiendo era lo correcto. Yo estaba peleando con mis bendiciones, no por mis bendiciones. Pero hoy, mis hermanos, he podido aprender que nosotros debemos de pelear por la bendición, no por la bendición. Y no solo con mis hijos, quizás con mi esposo también. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿En cuántas de las guerras que vivimos a diario nos hemos montado para pelear la guerra? ¿En cuántas de las guerras que a diario se nos presentan estamos luchando para vencerlas o estamos yendo a ayudar a ganar la guerra? Jacob nos enseña la palabra de Dios que por primera vez cuando Jacob sale viene peleando con su hermano desde el vientre, porque él quería salir primero. Pero el que primero nació fue Saúl,
qué era lo que él tenía que hacer. Él sabía para qué había venido, para qué había nacido, cuál era su propósito. ¿Tú sabes para qué naciste? ¿Tú sabes cuál es tu propósito, iglesia? ¿Tú realmente sabes para qué fuiste escogido y escogida? Déjame decirte que para grandes cosas has sido escogido y escogida. Pero nosotros escogemos si se cumple o no se cumple, si peleas por tu bendición o peleas con tu bendición. Vean, dice la palabra de Dios que Jacob, en medio de todo, era un pelado como que flojo. Se quedaba en su casa mientras que su hermano Esaú salía a trabajar al campo. Pero era astuto y sabio. En una de esas viene Esaú cansado del campo con mucha hambre y este le propone una estrategia mágica. Y le dice, como sabía lo que Esaú estaba viviendo, él le hace y le plantea algo y le dice que si le vende su primogenitura por un plato de simplemente comida, porque él se encontraba con hambre. ¿Cuántas veces el enemigo no ha venido, hermano, y te ha puesto cascaritas, te ha dado oportunidades grandes, mostrándote cuántas bendiciones, pero no vienen de Dios? Pero sabes algo, esto se tenía que cumplir porque ya estaba escrito para lo que Jacob había venido y en la profecía que se le había dado a su madre cuando ellos estaban en el vientre. Dice la palabra de Dios, todo lo que sucede entre ellos dos, Esaú le vende su primogenitura, luego su padre después del viejo queda ya por allá como que cegado. Y hay un plan de la mamá entre los dos hijos y ese plan aún se cumple. El padre le da la bendición que le pertenecía a Esaú, se la da a Jacob. Vean, hermanos, nosotros tenemos que ser muy sabios y prudentes. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, no importa cuánto se levante contra ti, no importa quiénes te critiquen o quiénes hagan, aunque el enemigo venga como león rugiente, no se te olvide que tienes que pelear por una victoria, tienes que pelear por una bendición, la cual Dios te ha entregado. Nosotros tenemos cantidades de victorias, cantidades de bendiciones que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Jacob tuvo bendiciones a montón, pero con trampa. Al principio con trampa, porque hizo trampa este hombre, pero después, por haber hecho tanta trampa y haber querido ser muy sabio, le costó también, y aún le costó más fuerte todavía, terminar de luchar para poder alcanzar el resto de las bendiciones que le tocaban. ¿Sabes? Yo no sé cuántos hay aquí que le ha tocado luchar por sus esposos por años. Cuando yo llegué al Evangelio, los que primero se levantaban contra mí era la familia. Ahora sí está linda, parece loca. Mírela, cómo le gustaba bailar y ahora con su poca falta por allá abajo. No vayas a creer que es fácil pelear a la iglesia. Pero ¿quién ha dicho que era difícil? Creyéndole al que nos llamó y al que nos formó, obtenemos la victoria. Iglesia, yo creo que es tiempo que peleemos la victoria, que peleemos las bendiciones. Y aunque el enemigo me decía, nada lograrás, aunque te hayan metido evangélica, porque los evangélicos están locos, allí está mi victoria, sentado para la gloria y honra de Dios. Y peleé muchas veces con mi victoria. No peleaba quizás como debía de ser por mi victoria, pero hoy para la gloria de Dios, Él es un hombre que ama a Dios. ¿Sabes algo?
victoria. Nuestros hijos son de Dios, tus hijos son de Dios, tus hijos son esa victoria, por lo que todos los días usted se tiene que levantar a pelear la batalla. Usted tiene que ser astuto, usted tiene que ser estratégico. Satanás todos los días es estratégico. Hoy voy a armar una estrategia contra Omaira. Hoy voy a armar una estrategia contra Dorothy. Hoy voy a armar una estrategia contra los hijos de Dios. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios nos enseña que si Él es astuto, nosotros tenemos que ser más astutos que la gacela. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jacob, por haber logrado la bendición que su padre le dio, por otra mentira más, pero eso fue con una estrategia de su madre. Él logra el cometido de que su padre lo bendijere, que le diera todas las bendiciones que se le daban a los primogénitos. Y se levanta algo tremendo contra él. Su hermano Esaú lo quería matar, porque su hermano Esaú se sentía ofendido y humillado. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces nos ha acontecido a nosotros tantas de estas situaciones? Y dice la palabra, sigue contando la historia. Este hombre le toca huir a un lugar para poderse esconder de lo que su hermano quería hacerle. Se va lejos, a donde un tío era hermano de su madre. Y dice la palabra de Dios que allí comienza lo que le tocaba vivir a Jacob. Allí comienza la verdadera lucha de Jacob para poder lograr lo que a él le pertenecía. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 32, capítulo 32, versículo 24. Dice que después de haber logrado, el pai le trabaja a ese tío. ¿Y le trabaja por quién? Por una de esas mujeres que él había visto hermosa, preciosa, llamada Raquel. Y él trabaja 7 años para poder obtenerla. Cuando cumplió los 7 años, ahí le vino, ahí se le devolvió el karma de lo que él había hecho en contra de los otros, de su propio hermano. Ahí se le devuelve el karma a Jacob. ¿Por qué? Porque su tío, en vez de entregarle por la mujer que le estaba trabajando por 7 años, le entregó a otra, a su hermana menor. Y él le dice, pero ven acá, como así, yo no trabajé por ella, yo trabajé por Raquel. Y le dice, bueno, si quieres a Raquel, no tienes que trabajar 7 años más. 7 años más. ¿Cuántos años vienes peleando la bendición, hermano? ¿Cuántos años Dios te ha llamado para que le sirvas y hagas su santa y perfecta voluntad? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio y qué has hecho en estos años, iglesia? ¿Has peleado por tu bendición, por tu victoria? En medio de tantas guerras, en medio de incertidumbres, batallas, pruebas, dificultades. ¿Has pasado por donde no has pasado? ¿Qué no has tenido que vivir? Y has verdaderamente peleado. Y este hombre, yo no sé, yo me imagino que él se sintió burlado como se había sentido burlado su hermano. Él se sintió burlado así como se había sentido burlado su hermano Esaú. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Mas sin embargo levantó cabeza y le dijo a su tío que él iba a pelear, iba a trabajar esos 7 años más por esa mujer que él deseaba.
Y ella dijo que ella no entendía el diario vivir. Ella no le encontraba sentido. Pasaba un año, venía otro año, pasaban los meses, seguía otros meses, que venía enero, ya había pasado enero hacia un año y volvió otra vez enero. Ella no le encontraba sentido a eso, porque ella veía que los años eran la misma cosa. Y ella me dice, ¿qué sentido le encuentras tú a la vida que pasan los años? Si fue en enero o en febrero, yo no le encuentro sentido a eso. ¿Quién inventó eso? Yo le dije, yo sí le encuentro sentido. ¿Sabes? No son los años, no son los meses. Eres tú y soy yo, que marcamos y hacemos conforme a la voluntad de Dios. Tú eres el que decide cuál es la bendición de mañana. La palabra de Dios nos enseña que para los que creen todo le es posible. Y esto es para los que creen. Jacob creyó y logró la bendición. Pero si usted no cree, hermano, puede ir y venir todos los domingos. Pasa enero, pasa febrero, pasa marzo, pasa abril y tú seguirás siendo el mismo. Sentado, parado, como la dinámica que hay por ahí. Sentado, parado, sentado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás peleando la bendición, hermano? ¿Estás peleando la victoria? Y ella me dice que ella se llama Milena. Y Milena me decía, y yo le decía, y si no le encuentras sentido, ¿qué haces estudiando? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué estudias tú? ¿Para qué te capacitas? Para que haya cambios en nuestras vidas. Para que marquemos la diferencia. No el hecho que usted tenga un título vas a marcar la diferencia solamente. Sí la puede marcar entre muchos, pero principalmente si tú has creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, vas a tener victoria. Vas a tener victoria. Pelea la victoria que Dios tiene para ti. Y yo le invito a que allí mismo en el libro de Génesis 28:25, Dorothy, me haces el favor. Génesis 28:25. Llega al 22. Sí. Génesis capítulo 28, versículo. Llega hasta el 22. Llega hasta el 22, ya no. Pero lee el 22 para ver si. Esta piedra que he levantado. No. No. Espérate. Tú. 20, el 20. Ajá. Dice así, su bendita palabra. Allí Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestirme y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Aleluya. Mira lo que Jacob
Tú eres un escogido y por causa de la gracia que Dios ha puesto sobre ti, tu esposo y tus hijos son escogidos para la gloria de Dios. Pelea la victoria. Esta mujer peleó la victoria. Y dice al final que entonces fueron recogidos los huesos de quién? De unos hombres, reyes, escogidos de Dios, lavados, hombres de Dios. Dice que con ellos fueron tomados aquellos hijos de esa mujer, porque esa mujer perseveró mañana, tarde y noche, peleó la batalla para que sus hijos tuvieran algo digno aún después de muertos. ¿Qué estás peleando? ¿Por quién estás peleando? ¿O con quién estás peleando? ¿Cuántas veces de madrugada Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces de madrugada quizás has sentido? Hay mucha gente que dice, yo sentí que en la madrugada algo se sentó en mi cama. Yo sentí una voz rara y extraña que me llamó de madrugada. ¿Qué has hecho cuando te llaman de madrugada? Te volteas para el rincón, te acomodas y te pones la cobijita porque hace mucho frío, o te levantas y te postras a decirle a Dios, aquí estoy. No es fácil. A Jacob no le fue fácil. A esta mujer no le fue fácil. A ti y a mí no nos es fácil. Pero ¿quién ha dicho que es imposible? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con Cristo somos más que vencedores. Y aquí hay hombres y mujeres guerreros que han peleado la buena batalla. O díganme usted, si yo me pongo a hacer preguntas aquí, ¿quién de ustedes no ha alcanzado la misericordia y ha visto la gloria de Dios? Todos hemos visto la gloria de Dios. Al iniciar oramos por un pueblo que se está debatiendo entre la vida y la muerte, peleas, contiendas, hay guerras, hay incertidumbres, preguntas, miedos, pánicos. Hay un pueblo, el pueblo escogido de Dios, que dice la palabra que se tiene que cumplir todo lo que está viviendo. Pero también hay una palabra que nos enseña que nosotros clamamos misericordia y veremos misericordia. Esta mujer clamó misericordia. Esta mujer peleó y vio la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios. Yo no sé cuántos tienen familiares enfermos, cuántos están pasando por pruebas económicas, cuántos quizás por tiempo están desempleados. Pero sabes, déjame decirte, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios en mi generación, en mi casa. Tú también eres testigo del poder de Dios. No descuides, iglesia. No duermas. No hagas caso omiso lo que se viene predicando, lo que estás escuchando. No solamente estás escuchando aquí, no solamente domingo tras domingo escuchamos que la palabra se expone en este lugar. ¿Sabes? Un día Dios también te mandará de nosotros, porque quizás simplemente nos envolvemos en nuestros problemas familiares, porque quizás simplemente creemos que lo que nos pasa a nosotros
mismo rey de esa nación. Unas mujeres que fueron, Dios mío, yo digo que más que valientes. A nosotros viene el presidente y nos da un edicto, nos da una orden que tenemos que hacer tal como a estas mujeres. A estas mujeres se les dio una orden. La orden era que sí, en ese tiempo había un decreto que todo el niño que naciera macho lo mataran y que si era niña la dejaran vivir. Porque dice la palabra de Dios y nos enseña aquí en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 18 en adelante, comienza desde el versículo 1, dice la palabra que había un edicto que el rey había mandado, pero ¿a quién le mandaba? A las parteras, porque las parteras eran aquellas mujeres que atendían a las mujeres que iban a dar a luz. Entonces les habían dado un edicto en el que si nacía niño lo tenían que asesinar, pero si era hembra la dejaban vivir, porque dice que en ese tiempo el gobierno, la ley de ese lugar tenía miedo que nacieran más hombres y esos hombres fueran hombres escogidos para entrar a la guerra y perdían ellos la batalla, la cual ellos querían. Pero dice la palabra de Dios que estas mujeres, ellas ellas dicen que ellas le creyeron a Dios. Usted le ha creído a Dios, pelea la bendición. No importa cuánto o qué le digan que vayas y hagas, pero si no te ha mandado Dios, no lo hagas. Y dice la palabra que estas mujeres desafiaron al mismo rey y dijeron: no, vamos a hacer algo, vamos a perseverar, a guardar la vida de los niños. Y Dios dice que ellas temieron a Dios y ellas sabían, ya tú sabes, hermano, tú sabes que cuando tú le temes a Dios, Dios te respaldará, Dios te va a guardar, no importa lo que pase o lo que venga, pero si tú le crees a Dios vas a ver la gloria. Y dice la palabra de Dios que estas mujeres no asesinaron a esos niños, estas mujeres le guardaron la vida a esos niños, estas mujeres pelearon la victoria por esos niños. Y el rey, muy enojado, les manda a llamar y les dice: hey, ven acá, ¿qué pasó? Yo a ustedes les di un mandato, yo a ustedes les ordené algo y les dije. Y ellas le dijeron: pues rey, algo tenemos que decirte, es que nosotros, eso no es nuestra culpa, no es culpa de nosotras que no hayamos asesinado a esos niños. ¿Sabe qué pasaba, rey? Lo que pasa es que estas mujeres eran altas, robustas, eran unas mujeres fuertes y valientes, que cuando iban a dar a luz, cuando nosotros las parteras queríamos llegar, ya el niño había sido nacido. Y este rey dice que se enoja demasiado, se enfurece demasiado, pero ¿sabes algo? Es que cuando a Dios a ti te da una orden,
No digas que tu papá y tu mamá son fastidiosos. No digas que son regañonas o canzonas. Dele la gloria a Dios porque tiene un papá y una mamá para que le puedas decir te amo. Yo no tuve un papá y una mamá para decirle te amo, pero tuve al Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando a mí me decían tú no vales, él me decía tú vales demasiado. Que cuando a mí me decían tú eres lo peor, él me decía tú eres lo mejor. Así que tu papá y tu mamá es la bendición más grande por la que tienes que pelear. Si tu mamá y tu papá no se congregan, créalo que por causa tuya verás la gloria de Dios. Estas mujeres por causa de ella vieron la gloria de Dios, guardaron la vida de los niños, pero ellas fueron bendecidas, obtuvieron victoria. Estas mujeres obtuvieron una victoria extraordinaria. Rispa pudo ver que a sus hijos los enterraran dignamente como se lo merecían. ¿Qué crees tú que tus hijos se merecen? ¿Qué crees tú que tus hijos se merecen? Que tu esposa, que tus padres, que tu generación. Aquí hay hombres y mujeres que yo puedo ver realmente que quieren pelear por la victoria. Y dice aquí, encontraba un versículo por allí, una historia de un librito que me regaló el pastor Nicolás hace años. El librito dice, lucha por tus sueños. Y allí había un hombre escritor que cada mañana se levantaba y decía, a este lugar le voy a poner un nombre. Dice la historia de ese libro. Él se sentó en la esquina de la sala de él, en uno de los rincones al salir hacia la puerta. Y él dice que él pone una silla y a la silla le puso un nombre y al lugar le puso otro. Y dice que a la silla le puso el nombre. ¿Usted se puede imaginar cuál fue el nombre que le puso? Dice que le puso el nombre de la victoria a la silla. Y al rincón le puso un nombre llamado la lucha. ¿Sabes por qué? Dice que en ese rincón él luchó con cantidades de problemas, peleando la batalla de rodillas. Y esa silla que él ponía y se arrodillaba, dice que todos los días se apoyaba en la silla y le decía, oye Victoria, tú me vas a ayudar para vencer la lucha. Y yo leía eso, ¿sabes algo? Y yo me podía sorprender y yo decía, Dios, hay libros que son una bendición y nosotros los tenemos en un rincón. Yo lo tenía por allá en un rincón ya está, pero siempre que limpio no lo boto, yo lo voy guardando. Y cogí ese libro y yo decía, Señor, qué lindo. Y dice que él llevó, escuchen, 15 años pidiendo y peleando en ese rincón con la lucha. Y se ponía en la silla y le decía, Victoria, ¿para cuándo? Y la lucha le decía, te gané. Y él decía, Victoria, nos vamos a dejar ganar. Y dice la historia de este hombre, que después de los 15 años, él ganó la victoria. Él fue un hombre victorioso. Él fue un hombre que llegó a ser tan grande escritor que sus libros fueron vendidos, mejor dicho, en diferentes países. Hoy en día, les puedo decir algo. Este hombre tuvo astucia, fue inteligente. Yo no sé cuál nombre le tienes tú al lugar donde oras, al lugar en que tú te pones a clamarle a Dios. A veces viene a la gente, pero mi cosa como tan estúpida. No. Yo escucho un pastor